oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Identidad desde Uruguay, una nueva edición de este programa en el que hoy contamos con la presencia telefónica de Jorge Schneiderman. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. En lo personal es un gusto reencontrarme contigo y con la consecuente audiencia de Radio Sefarad, y en esta oportunidad para abordar un tema que en los últimos años ha generado encendidos debates en distintos puntos del planeta, tanto en la esfera académica como en otros planos de la sociedad, ¿verdad? Y bueno, refiero pues al llamado lenguaje inclusivo, cuyo propósito sería establecer modificaciones en la lengua a los efectos de evitar definiciones de sexo o género restrictivas que no considerasen en pie de igualdad a hombres, mujeres, personas transgénero e individuos que se autoperciben no binarios. Ahora bien, seguramente, Alejandro, todos seremos contestes en cuanto a que se trata de una loable intención de salvaguardar el inalienable derecho de cada quien a reivindicar su condición y no padecer los detestables efectos de la discriminación. Sin embargo, entiendo que no es a través de una irreverente deformación de la lengua, en ocasiones alterando incluso el sentido mismo de las palabras, que habremos de construir equidad e inclusión social. Independientemente de la encomiable intención de quienes se alinean con esta propuesta, se torna irreductible a la lógica de los procesos evolutivos del lenguaje pretender decretar y de hecho normativizar coercitivamente cambios estructurales en la lengua. Cada época va dejando su impronta idiosincrásica y delineando, de hecho, los criterios morfosintácticos y el perfil estilístico del lenguaje sin que ello responda a patrones arbitrariamente impuestos de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces queda claro que a lo largo de la historia, ningún rey, emperador, dictador, mandamás o inquisidor de turno jamás ha podido torcer el inexorable destino de la lengua como órgano vivo y totalmente refractario a cualquier forma de encorsetamiento coyuntural. Y en tal sentido, vale subrayar que el tiempo es soberano y factor catalizador de todo proceso transformacional capaz de legitimar la voluntad de la comunidad hablante, más allá de toda consigna ideológica circunstancial. Y a tales efectos, quizás para ser un poco más ilustrativos, aludamos a un conocido intento de diseñar un lenguaje de manera artificiosa. Mira, Alejandro, como vos recordarás, a fines del siglo XIX, Leiser Zamenhof, un reconocido oftalmólogo y lingüista polaco, muy imbuido él de un acendrado espíritu internacionalista, sentó las bases del idioma esperanto. Todos en algún momento oímos hablar del esperanto. Uh-huh. Su idea estribaba en erradicar las fronteras existentes entre las diferentes culturas y tradiciones lingüísticas. Y bueno, este ambicioso proyecto procuró entonces soslayar infructuosamente, y creo que hay que resaltar el hecho de que fue algo sumamente infructuoso, ¿no? Intentó pasar por encima de los procesos naturales que dan forma, contenido y permanencia a las lenguas. En nuestros días existen cursos, publicaciones y algunos cientos de miles de hablantes de esta lengua tan folclórica que a la sazón
lejos se halló de cumplir con las expectativas de su creador. No es, obviamente, modificando las estructuras gramaticales, semánticas o fonológicas del lenguaje que se viabiliza la construcción de inclusión. Son otras las estructuras a modificar antes de someter el lenguaje a toda clase de revisión. La inclusión va por otros carriles. Podemos decir entonces, por contrapartida, que la exclusión se consuma en la falta de oportunidades, en la vivencia de desamparo de quienes no tienen voz y ven conculcados sus derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la libre circulación y al pleno ejercicio de su derecho a ser, sentir y pensar de acuerdo a su leal saber y entender. La inclusión, y creo que en esto concordaremos, Alejandro, la inclusión de los ciegos, independientemente de toda cuestión de género, no se concreta en la eufemística utilización de términos supuestamente inclusivos, sino en la instalación precisamente de semáforos sonoros en todas las avenidas, del mismo modo que la inclusión del anciano y aquellas personas que padecen disfunciones sensoriales, tales como baja visión, sordera, hipoacusia, etc., pasa estrictamente por la instalación en instituciones y oficinas públicas y privadas de dispositivos audiovisuales funcionales a sus necesidades. Incluir también, entiendo, es universalizar la accesibilidad de desplazamiento para aquellas personas que ven restringidas sus capacidades motoras, y a veces vemos que muchos individuos que pretenden asistir a un restaurante, a un espectáculo, ven sumamente acotadas las posibilidades de acceder a esos espacios. Por su parte, la equidad se trasunta brindando idéntica retribución salarial a los hombres y mujeres que desempeñan la misma tarea. En el respeto también se trasunta, en la tolerancia y en la valoración del otro como alguien que me constituye. Es precisamente a partir de la valoración del otro que se sustancia la verdadera inclusión. Sin duda te quería decir que son las acciones, ¿no?, las que conforman y hacen que avancemos, pero también es el lenguaje, ¿no?, el que configura las sociedades y hace visibilizar no solo problemas, sino, como tú nos comentabas al principio, diferentes personas que están en el mundo y que tal vez por esas cuestiones lingüísticas también han sido muchas veces solapadas o dejadas de lado de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que no debemos, del mismo modo que nos contraponemos a toda imposición de determinadas pautas a través de una intencionalidad de repente política, ideológica, creo que tampoco podemos desconocer la necesidad de dar espacio a cada quien para que pueda manifestar lo suyo y que sea el tiempo quien realmente disponga, que sea el tiempo como soberano que es, que defina cuáles son los cambios a implementarse en la lengua. Creo que lo que vos decís es muy claro, es muy lógico, y creo que todos estos cambios que anhelamos en el plano social, que generan realmente inclusión, deben partir de la idea equívoca de que debemos dar espacio a todos, pero no
desde la imposición será que se trasunte en el lenguaje realmente los cambios, ¿verdad? La penosa circunstancia en que se hallan hoy por hoy infinidad de adultos mayores, por ejemplo, debe interpelarnos, debe también, qué sé yo, convocarnos a incluirlos, y ello implica brindarles a quienes ofrendaron gran parte de su vida al bien común un retiro digno, compensatorio de tanto esfuerzo y dedicación. Y de eso se trata justamente, de dignificar la vejez, más allá de que algunos entiendan que la posibilidad de igualarlos estriba en la sustitución de la o de la A por una X o por una E. Creo que los cambios en el lenguaje, incluso lo que proponen quienes preconizan todo lo relativo al lenguaje inclusivo, bueno, nada es descartable. Seguramente el tiempo, insisto, será quien defina si realmente el lenguaje, o mejor dicho, definirá si se hará carne del lenguaje justamente los cambios que ellos proponen. Pero creo que primeramente debemos orientar hacia la acción, las ideas básicas que sustentan en sí el concepto de inclusión. En referencia a esto que comentas y en torno al lenguaje y a esa evolución, sí que te quería plantear, porque ahora se habla de esa X de la que nos comentas, o cuando hablamos de todes, cuando las personas no se sienten reconocidas en un todos, que el lenguaje ha asumido siempre, pero por ejemplo en referencia a las personas mayores, como no sé si en Uruguay, pero aquí en España las personas mayores antes eran viejos. Antes eran personas que, superados los 60, los 65 años, pasaban a ser viejos y no eran más que eso, algo como un trasto que se deja apartado, y se empezó a considerar como personas mayores independientemente de todo lo que supone, ¿no? Y quien se considere mayor en función a sus actividades o a su vida diaria. Pero sí es cierto que con el paso del tiempo el hecho de utilizar ese lenguaje sí ha ayudado a ver, aunque no haya sido suficiente, a las personas mayores como no viejos, o a los médicos como no solo médicos, sino también la médica, que no es el médico doña o don, o el médico don Cristina García, que ha pasado a ser la médica doña Cristina García, que también ayuda a que un colectivo, ¿no? y a que un sexo se sienta empoderado y forme parte de un conjunto social. Por supuesto, y eso fue producto del paso del tiempo. O sea, esa concepción machista, esa concepción del título académico como algo cuasi nobiliario, hacía que de repente se dijera la médico, la ingeniero, qué sé yo, la abogado. Y bueno, el mismo paso del tiempo y la revisión justamente de ciertos criterios, la mismísima evolución de la sociedad detrás de consignas justamente más contemplativas, fue dando de a poco, progresivamente, y no de la noche a la mañana, como por arte de birlibirloque, de que alguien dijo, bueno, a partir de ahora las mujeres son médicas. No, se fue generando todo un cambio, se fue procesando, e incluso una aceptación, y hasta hoy por hoy una reivindicación de lo que es justamente la denominación en función de justamente de si se trata de un hombre, de una mujer. Creo que en ese sentido también lo que vos planteás en cuanto a los adultos mayores, creo que esa denostación, esa actitud despectiva, concibiendo a la vejez casi como una etapa terminal, como alguien no sujeto de derechos, sino como cosificándolo, bueno, creo que eso se ha ido revirtiendo y se trasunta también en las nuevas formas de denominar al adulto mayor, digamos, ver al anciano como alguien que no pertenece a otro tiempo, sino que es también actor protagonista de este tiempo.
viene de lejos, pero también es dueño, y debemos reivindicar el derecho del anciano a que se apropie de este tiempo. Es también su tiempo, por más que ellos digan en mis tiempos. Y justamente creo que ahí se reafirma también el concepto de inclusión, más allá que le digamos abueles o abuelos, ¿verdad? O sea, yo creo que antes, si su momento el tema, bueno, pasa a ser así y van a ser los abuelos, bueno, será fenómeno, será bien recibido porque Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Es la comunidad hablante la que define el destino de la lengua y así será, y los cambios se han ido implementando. Si analizamos el lenguaje desde Góngora, Quevedo hasta ahora, vemos que, bueno, ha cambiado de una manera increíble. Cuando tomás un libro de lengua castellana de fines del siglo XIX, la palabra extranjero está con G, hoy por hoy obviamente se escribe con J. Hay palabras que para la Real Academia Española son arcaísmos, o sea, o palabras en desuso, y eso es la propia comunidad y el tiempo. Y todo lo que en este momento estamos planteando no implica combatir contra el lenguaje inclusivo, sino justamente reivindicar la necesidad de que la propia lengua se autorregule, que la propia lengua como órgano vivo que es, vaya marcando el ritmo, la cadencia de sus propias transformaciones, ¿no? Y creo que, en definitiva, Alejandro, incluir es a su vez generar oportunidades a aquellas personas cuyo acceso al mercado laboral o educacional se ve frustrado a causa de una discapacidad física, intelectual o producto de la marginación social y los estigmas que tales condiciones conllevan, ¿verdad? Consignemos que no es quitando o sustituyendo letras digamos, el machismo decimonónico o la discriminación de género habrá de dar paso a los tiempos de la inclusión y justipreciación del otro en función de sus valores, capacidades y talentos. El lenguaje inclusivo por excelencia, ¿sabes cuál es, Alejandro? Es la empatía. Vale decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, acompañar, sostener, contener al otro. ¿No? Y creo que antes de intervenir el lenguaje, quizás sea prudente ahondar en su conocimiento, recurriendo, ¿no?, a las distintas herramientas de las que hoy disponemos, recorriéndolo, interpretándolo, interpelándolo también, para de esa manera abrevar de su riqueza y apropiarnos de las claves para adentrarnos en los feraces territorios del conocimiento, el pensamiento y la cultura. La educación es la piedra filosofal que transmuta la ignorancia y los prejuicios en igualdad e inclusión. Y antes de alterar las estructuras del lenguaje, orientemos las ideas, un poco acompañando lo que vos planteabas, orientemos las ideas y los principios hacia una acción realmente transformadora y catalizadora de igualdad, trascendiendo el mero plano declarativo, ¿no? La actual coyuntura pandémica y, y qué sé yo, y los grandes avatares, gravísimos en algunos casos, avatares existenciales que aquejan a la sociedad contemporánea, nos compelen bueno, manifestarnos más que nunca en clave colectiva y, en fin, y de esa manera generar en cada colectivo la sinergia necesaria entre todos para poder justamente paliar esta situación. Incluir es abrirle las puertas, Alejandro, y tenderle la mano al extranjero también, y establecer puentes hacia la multiculturalidad. Dejemos que la lengua entonces transite hacia su propia evolución sin sujeciones de ninguna índole, ¿no? Queda claro entonces que hoy más que nunca es el sentido común quien debe tener la palabra, ¿no? Exacto, contagiémonos, como decía, de esa empatía
y apoyémonos en la educación para que sea el paso del tiempo, ¿no?, el que coloque al lenguaje en su lugar y reconozca esos avances y todos esos cambios necesarios que se verán reflejados sin ningún tipo de artificio ni obligación en el lenguaje, y que nos pondrán, pues esperemos, en mejores posiciones y situaciones tanto sociales como económicas y laborales, haciendo referencia en este caso a esa última visión, ¿no?, sobre la situación en la que nos ha dejado esta pandemia, de la que ya se cumplirán pronto casi 2 años, en algunos casos como el de China ya se han cumplido. Al resto del mundo nos sorprendió allá por marzo de 2020, así que en ese camino, en esa senda, nos encontraremos y gracias, por supuesto, Jorge, por compartir con los oyentes de Radio Sefarad estas visiones aquí en Identidad desde Uruguay. Bueno, adhiero totalmente a tus palabras y desde ya mando un fuerte abrazo, bueno, para vos, para todos los compañeros de Radio Sefarad y, como decía al principio, para la consecuente audiencia que a lo largo del mundo sigue jornada tras jornada estos programas. Fraternal saludo desde Uruguay. Despedimos aquí este Identidad desde Uruguay, en el que les esperamos en una próxima edición, y también les invitamos, antes de terminar, a visitar la página web del Mensuario Identidad, www.mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay.